Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patois. Hoy haremos esta familia de aves de corral, integrados por un gallo, una gallina y un pollito. Están hechos a crochet y tienen una altura de 9 centímetros y el pollito de 3 centímetros y medio. Así que, si les gusta, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar son hilaza 100% de algodón con un grosor de 2 milímetros, en color café oscuro, blanco, amarillo canario, naranja, trigo o lo pueden sustituir por color caqui, rojo y negro. Un poco de fibra sintética para rellenar, aguja canevas sin punta, pinzas, un par de ojitos de seguridad que ocuparemos para el pollito y tienen un ancho de 5 milímetros con sus respectivos seguros. Un pequeño seguro que utilizaremos para marcar el inicio de nuestras vueltas, tijeras y un ganchillo de metal del número 2. Comenzaré con mi hebra en color trigo. Hago un anillo mágico con 6 puntos bajos. Los puntos deben quedar derechos. Jalo la hebra del inicio para poder cerrar. Esta es mi fila número 1. Continúo con la fila número 2 aquí en el primer punto que hice. Hago un punto bajo y aquí puedo marcar. En esta fila haré un aumento por cada punto, es decir, 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces aquí me falta uno. Continúo haciendo un aumento por cada punto. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 3. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el que sigue un aumento y así continúo toda la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Antes de continuar voy a jalar esta hebra del inicio para cerrar este orificio que se forma al principio. Continúo con mi fila número 4. Realizo el primer punto bajo y coloco el marcador. Durante toda esta fila solo haré un punto bajo por cada punto. Un punto bajo todo alrededor. Sigo conservando los 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos. Ya hice el primero. 2 y en el que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el que sigue un aumento. Y así continúo toda la fila hasta obtener 24 puntos bajos.
Continúo con la fila número 6. Realizo el primer punto y lo marco. Durante toda esta fila solo haré un punto bajo por cada punto. No voy a hacer ningún aumento, solo puntos bajos. Sigo conservando los 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 7. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de 3 puntos bajos. Llevo 2, 3 más un aumento. Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 por un aumento, y así continúo toda la fila hasta obtener 30 puntos bajos. Continúo con mi fila número 8. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila y la fila que sigue, que es la 9, realizaré solo un punto bajo por cada punto. Sigo conservando los 30 puntos bajos por cada fila. Continúo con mi fila número 10, pero en esta fila haré un cambio de color. Voy a hacer la mitad de un punto bajo, pero únicamente tomando la hebra de atrás del siguiente punto. Aquí me quedo a la mitad y lo recorto. Tomo mi hilaza en color café oscuro. Con esta termino mi punto bajo. Y estas 2 hebras las voy a anudar. Estas hebras se quedan por dentro para que no me estorben al momento de ir tejiendo. En esta fila haré una secuencia. Voy a marcarlo para no perder mi inicio. Este es mi primer punto. Hago una secuencia de 4 puntos bajos, pero sigo tomando únicamente las hebras de atrás. Aquí llevaría 2, 3 y 4 por un aumento. Se repite 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 por un aumento. Y así continúo toda la fila hasta obtener 36 puntos bajos. Continúo con mi fila número 11. Voy a realizar un punto bajo, pero ya tomando el punto completo, las 2 hebras. Coloco el marcador. Y durante toda esta fila y hasta la fila número 15, realizo un punto bajo por cada punto. Aquí ya tomo el punto completo. Son 5 filas de puntos bajos y regresamos. Continúo con mi fila número 16. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de
4 puntos bajos. Llevo 2, 3 y 4 por una disminución. La disminución la haré tomando las 2 hebras de enfrente de los siguientes 2 puntos. Y aquí termino un punto bajo. Se repite 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y hago una disminución. Y así continúo toda la fila hasta quedarme con 30 puntos bajos. Continúo con mi fila número 17. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré un punto bajo por cada punto. No haré ningún aumento, ninguna disminución, solo puntos bajos toda la fila. Y sigo conservando mis 30 puntos bajos. Continúo con mi fila número 18. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 3 puntos bajos. Llevo 2, 3 y en el que sigue una disminución. Se repite 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 por una disminución. Al final de esta fila debo quedarme con 24 puntos bajos. Continúo con mi fila número 19. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos y en el que sigue una disminución. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el punto que sigue una disminución. Al final de esta fila debo quedarme con 18 puntos bajos. Antes de continuar vamos a rellenar con la fibra sintética. Continúo con mi fila número 20. Realizo el primer punto y lo marco. En esta fila haré un punto bajo y en el que sigue una disminución. Se repite un punto bajo y en el que sigue una disminución. Y así continúo el resto de la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 21. En esta fila haré una disminución desde mi primer punto. En total haré 5 disminuciones. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Al final deben quedarme 7 puntos bajos. Dejo una hebra un poquito larga, jalo.
Con una aguja voy a cerrar. Voy a ir en forma de zigzag, tomando las hebras que están por fuera de cada uno de los puntos. Jalo la hebra para cerrar. Introduzco mi aguja aquí en el centro y salgo en cualquier otro punto. Jalo y aquí voy a fijar con un par de nudos. Introduzco mi aguja y pierdo un poco de esta hebra por dentro del mismo tejido. Aquí recorto a ras. Todas estas fibritas que llegan a salirse se pueden recortar o con las mismas pincitas volverlas a meter. Vamos a utilizar estas hebras que quedan por fuera de la fila donde tomamos solo la hebra de atrás. Estas hebras que están aquí son las hebras delanteras que no tomamos. Entonces vamos a ocupar esa fila y voy a utilizar de nuevo mi hilaza en color trigo. Voy a tomar este punto. Atravieso mi ganchillo. Voy a llevar esta hebra junto con el tejido para que quede escondida y asegurada. Hago un punto deslizado y subo con una cadena. Tomo una lazada y en este mismo punto hago un punto medio alto. Me voy al siguiente punto. Tomo lazada, hago un punto alto. De nuevo, otro punto alto en este mismo punto. Voy al siguiente punto. Hago un punto medio alto. Y en este mismo punto, un punto bajo. En el siguiente punto hago un punto deslizado. Tomo lazada y en este mismo punto un punto medio alto. A partir de aquí voy a repetir lo mismo todo alrededor. Tomo lazada y en el siguiente dos puntos altos. 1 y 2. Tomo lazada y en el siguiente punto hago un punto medio alto y en el mismo punto un punto bajo. Se repite. En el que sigue un punto deslizado. En este mismo punto un punto medio alto. En el que sigue dos puntos altos. En el mismo punto. 1 y 2. En el punto que sigue, un punto medio alto y termino con un punto bajo. El que sigue es un punto deslizado y continúo haciendo lo mismo que hicimos ahorita, todo alrededor. Aquí ya voy a terminar. Me quedé hasta donde tengo los dos puntos altos.
voy a ocupar este punto que fue el del inicio. Aquí termino el punto que me falta. Punto medio alto, y en vez de hacer un punto bajo, en este mismo hago un punto deslizado. Ahora voy a dejar una hebra larga y jalo. Con una aguja voy a bajar de nuevo al primer punto. Jalo un poquito y aquí ya terminó de unirse. Entonces aquí voy a bajar, voy a salir de la primera curvita a donde tengo el tejido en color café oscuro. Voy a tomar únicamente la punta, lo que sería uno de los puntos altos. Paso aquí al siguiente y vuelvo a bajar a la base del cuerpo. Calculo dónde está la punta de la siguiente onda. Ahora aquí salgo de nuevo en uno de los puntos. Paso al que sigue bajando a la base del cuerpo y vuelvo a calcular dónde está la punta del que sigue. Y así continúo todo alrededor. Aquí ya voy a terminar la última parte, me voy a donde comencé. Tomo la hebra que está por debajo, que fue de las que tomé. Aquí fijo con un nudo. Tenso fuerte. Me tomé aguja en este mismo orificio y pierdo un poco de la hebra por dentro del mismo tejido. Y recorto a ras. Ahora, de la misma manera que hicimos esta, vamos a hacer la que sigue, pero voy a colocar el color trigo o caqui en la parte de abajo y la parte de arriba quedará con la hilaza en color blanco. Para realizar las alas voy a tomar mi hilaza en color café oscuro y hago un anillo mágico. Aquí voy a hacer 8 puntos bajos. Enderezo bien los puntos y jalo la hebra del anillo para cerrar. Esta es mi fila número 1. Continúo con mi fila número 2 y en el primer punto que hice hago un aumento. Aquí puedo colocar mi marcador en este primer punto que hice. Y hago un aumento por cada punto y al final de esta fila debo obtener 16 puntos bajos.
Antes de continuar, voy a jalar la hebra del inicio para cerrar este orificio que se forma al principio. Retiro mi marcador y en el punto que sigue hago un punto medio alto. En este mismo punto hago un punto alto. Después tomo doble lazada y en el punto que sigue hago un punto doble alto. Ahora tomo 3, 2 y 3. En el mismo punto hago un punto triple alto. Tomo 2 veces mi hebra y en el mismo punto un punto doble alto. En el punto que sigue hago un punto alto. En el mismo punto hago un punto medio alto. En el que sigue un punto bajo. Voy a dejar una hebra un poquito larga y jalo. Tenso bien esta hebra del inicio y puedo recortar un poquito. Ahora con una aguja, aquí donde me quedé en el punto deslizado, voy a meter mi aguja en este mismo punto y me paso hacia atrás. Ahí. Entonces, así como esta pieza, vamos a hacer otra más. En total serían 2 cafés para nuestro tejido que va a ser el gallo. Y también voy a hacer 2 en color trigo. Es el mismo patrón. Esta va a ser para nuestra gallina. Entonces 2 piezas café oscuro y 2 piezas en color trigo. Voy a utilizar unos alfileres para marcar dónde van a ir los ojos. Aquí tengo el anillo mágico. Voy a contar 4 filas. 1, 2, 3 y 4. Este sería mi punto central. Ahora voy a contar 1, 2 y 3 puntos hacia un costado. En este tercero voy a marcar justo aquí en medio. Bajo una fila y aquí tengo estos 3 puntos. Bajo una fila, marco el primero en una orilla. 1, 2, 3. Del otro lado es lo mismo. Son 2 puntos. 1, 2 y en el tercero marco justo en medio del punto. Bajo una fila y aquí tengo 3 puntos. 1, 2, 3 y marco este. Esas serían las marcas para los ojos. Entonces recorto una hebra larga de hilaza en color negro y le hago un nudo en la base. Voy a entrar por cualquier otro punto. Salgo en esta primera marca. Retiro. Voy a asegurarme de entrar por una de las hebras para que ahí atore el nudo.
está. Si jalo, ahí ya quedó atorado. Voy a irme a la segunda marca que tengo sobre la misma línea. Retiro. Tomo la marca que está en la parte de arriba. Aquí en este punto tengo que salir justo aquí en medio. Ahí está. Jalo. Y antes de terminar, paso por debajo. Jalo. Y entro en el mismo punto. Esta marca ya la puedo retirar. Salgo en la que sigue. Ya retiro. Voy a jalar. Ahí está el primero. Entonces aquí de este lado voy a hacer lo mismo. Voy a tomar esta hebra de la esquina en color negro. Hago un nudo. Tenso con cuidado ahí. Vuelvo a introducir mi aguja en este mismo orificio. Salgo en la parte de abajo. Y jalo para que ese nudo ahí se esconda. Ahí quedó. Y aquí ya puedo recortar a ras. Para colocar la marca para los ojos de la gallina, el centro lo voy a marcar en la fila número 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí sería mi centro. Tomo 2 puntos hacia afuera y sobre la misma línea que marco el primero, hacia el otro lado igual. Después voy a bajar una fila justo debajo de este y marco el siguiente del otro lado igual. Ahora, de la segunda fila voy a contar 2 puntos hacia afuera. 1, 2 y sobre la misma línea marco la siguiente. Ahora, a partir de este punto en forma diagonal, subo una fila y en forma diagonal voy a marcar este y el punto que sigue. Ahora con otra hebra larga de hilaza en color negro con un nudo en la base. Vamos a entrar por cualquier otro punto. Vamos a entrar en este de la esquina. Ahí está. Subo a este punto, retiro, voy a salir en este de abajo,
retiro. Subo de nuevo a esta marca. Voy a salir en estos dos que tengo pegaditos. Bajo de nuevo a este punto. Subo en el que sigue. Y regreso al mismo punto. Ahora en el que sigue voy a hacer lo mismo. Puedo regresar a cualquiera de las esquinas. Y fijo con un nudo. Tenso con cuidado. Meto mi aguja en este mismo orificio. Salgo por cualquier otro. Y jalo para que ese nudo se esconda. Ahí quedó. Recorto a ras. Para realizar el pico tomamos la hilaza en color naranja y hacemos un anillo mágico de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Jalamos la hebra del anillo para cerrar. En mi siguiente fila tomaré este primer punto que hice y aquí hago un aumento. En el punto que sigue, un punto bajo. Aquí voy a doblar mi tejido para que no me cueste trabajo. En el siguiente punto, un aumento. Y aquí en este último, un punto bajo. Hasta aquí debo obtener 6 puntos bajos. Para poder cerrar, en el punto que sigue, hago un punto deslizado. Y aquí dejo una hebra un poquito larga para poder coser a la cara. Jalo. Voy a tensar bien esta hebra del inicio para que se cierre bien el orificio que se forma aquí al principio. Entonces voy a doblar bien mi tejido para poder formar bien el pico de la gallina y del gallo. Esta hebra la puedo recortar un poco y el resto lo puedo meter. Y así nos queda. Entonces, así como este, hacemos una pieza más. Para realizar la cresta del gallo voy a tomar la hilaza en color rojo. Y hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5.
En la segunda cadena hago un punto bajo, voy a la siguiente cadena, 2 puntos bajos, en la siguiente cadena otro punto bajo y aquí tendría 3 puntos bajos. En la primer cadena que hice hago un punto deslizado. Aquí hago de nuevo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la segunda cadena hago un punto bajo. Dos, 3 y 4. Y en esta primer cadena, que fue donde terminé la anterior, hago un punto deslizado. Voy a repetir lo mismo que hice aquí. 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. En la segunda cadena, un punto bajo. 1. En la que sigue, otro punto bajo. Llevo 2, 3 y en este último 4. Regreso a la primer cadena con un punto deslizado. Aquí dejo una hebra un poquito larga para poder coser. Y jalo. Acomodo. Y esta pieza va a ser solo para el gallo. Para hacer la cresta de la gallina, realizamos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. En la segunda cadena hago un punto deslizado. En la cadena que sigue también un punto deslizado. En esta primera cadena hacemos un punto deslizado y de aquí salen 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Regreso a la segunda cadena con un punto deslizado. Llevo 1, 2 y 3 puntos deslizados. Regreso a la primera cadena con un punto deslizado. Aquí subimos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Regreso a la segunda cadena con un punto deslizado. En la que sigue un punto deslizado y termino de nuevo en esta primera con un punto deslizado. Esta cresta debe quedar mucho más chiquita. Lo mismo, le dejamos un pedacito largo para poder coser y jalo. Para realizar la barbilla del gallo, tomo de nuevo la hilaza en color rojo y hago 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. En la segunda cadena hago un punto bajo. En la que sigue otro punto bajo. En esta primera realizo un punto deslizado. De nuevo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. En la segunda cadena un punto bajo. En la que sigue otro punto bajo y en esta última un punto bajo. Regreso a la primera cadena que había hecho con un punto deslizado.
Y eso es todo. Recortamos. Jalo. Para realizar la cola del gallo, tomo mi laza en color azul rey. Voy a hacer 6 cadenas. En la segunda cadena hago un punto bajo. Continúo con un punto bajo por cada cadena. Aquí llevaría 2, 3 y 4. En la primera cadena que hice hago un punto deslizado. Ahora aquí subo con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Regreso a esta segunda cadena con un punto bajo y continúo con puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Regreso a este mismo punto, igual que como hicimos con la barbilla y las crestas, con un punto deslizado. En la que sigue subo con 10 cadenas, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la segunda cadena hago un punto bajo, continúo un punto bajo en todas estas cadenas. Y 9 puntos bajos y regreso a la primera cadena. Hago un punto deslizado. Voy a recortar dejando una hebra larga para poder coser al cuerpo y jalo. Y les tiene que quedar así. Colocaremos el pico y lo vamos a empezar a poner justamente en la línea donde comienzan los ojos. Voy a hallar el punto de en medio para que quede bien centrado. Aquí llegué al punto de inicio. Voy a tomar el punto que tengo aquí abajo, fijo con un nudo, tenso fuerte, meto mi aguja en este mismo punto y salgo por cualquier otro. Voy a jalar para que ese nudo se esconda. Ahí está. Y recorto a ras. De la misma manera vamos a colocar el pico de la gallina. Así les van a quedar. Ahora vamos a poner las crestas. Si queda un poquito abierto este punto, tomo la hebra más larga y ya con una aguja solo paso un par de veces para poderlo cerrar.
Y eso es todo. Esta hebra del inicio ahorita no la voy a tomar en cuenta. Para colocar la cresta, la voy a poner así, de perfil. Tiene que quedar así. Y voy a trabajar sobre el anillo mágico. Voy a atravesar, tomar de la base. Y lo único que voy a hacer es ir fijando el tejido asegurándome que quede de perfil. Fijo con un nudo. Puedo hacerle uno más. Meto mi aguja en este mismo orificio y pierdo por dentro del tejido. Ahí ya está. La hebra del inicio, lo único que le voy a hacer es esconderla por dentro del tejido. A esta no le vamos a hacer nada. Con la cresta de la gallina voy a hacer lo mismo que con la del gallo. La única diferencia es que es más pequeña. Para coser las alas voy a poner la punta de nuestra pieza apuntando hacia atrás. La colocamos sobre los olanes que hicimos, justo a la altura de donde termina el ojo. Únicamente le voy a dar unas puntadas rodeando esta parte y la parte de la punta va libre, sin coser. Lo mismo vamos a hacer con la otra. Esta pequeña hebra del inicio queda por la parte de abajo o la pueden esconder por dentro del ala. Igual al terminar el ojo por encima del olán, con la punta hacia atrás. Y de la misma manera en la que cosimos las alas del gallo, será la de las alas de la gallina. Para colocar la barbilla del gallo, la voy a poner en esta posición, justo debajo del pico. Y aquí solo le voy a dar unas pequeñas puntadas.
Esta hebra también inserto la aguja y la meto por dentro del tejido para perderla. Para colocar la colita del gallo, voy a doblar mi tejido. Voy a dejar la más larga hacia la parte de abajo. Después doblo para dejar el tamaño que sigue. Y la más chiquita la doblo hacia afuera. Debe quedar así. Esta hebra más pequeña no le hago caso ahorita. Solo le voy a dar un par de puntadas. Y eso es todo, así ya no se mueven del lugar. Para poderla colocar, voy a poner la pieza más larga hacia arriba. Y en la parte de atrás, justo aquí al nivel de donde termina el holán, ahí es donde la voy a coser. Ahora ya solo acomodamos la colita. Para realizar el pollito voy a utilizar mi laza en color amarillo. Hago un anillo mágico de 6 puntos. Que queden bien derechos los puntos y jalo la hebra del anillo para cerrar. Para mi fila número 2, en el primer punto que hice, hago un aumento. Aquí puedo marcar con el primer punto y voy a hacer un aumento por cada punto. Y al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Antes de continuar voy a jalar la hebra del inicio para cerrar este orificio que se forma al principio. Continúo con mi fila número 3. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el que sigue un aumento y así continúo toda la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con mi fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila realizaré un punto bajo por cada punto. No voy a realizar ningún aumento, solo puntos bajos toda la fila
y de aquí hasta la fila número 9. Vamos a hacer 6 filas de puntos bajos. Aquí ya terminamos todas las filas de puntos bajos. Vamos a colocar los ojos. Aquí donde nos quedamos lo vamos a pasar hacia atrás. Dividimos el tejido a la mitad para que esta parte quede justo en el medio. Ahora con un alfiler voy a marcar cuál es el centro. Con una línea imaginaria voy a calcular la mitad de mi tejido. Ahora contaré del anillo mágico hacia abajo 5 filas. Este es el anillo mágico. 1, 2, 3, 4 y 5. Y entre la fila 5 y 6 es donde voy a colocar una de las marcas para los ojitos. Ahorita vamos a ponerlo aquí. La separación entre un ojito y el otro van a ser 3 puntos. Entonces aquí este va a ser mi punto de referencia. Este sería el punto del medio. Entonces sería 1, 2 y 3 puntos de separación. Por lo tanto, el siguiente quedaría aquí. Ahí tenemos los 3 puntos de separación. Con un encendedor voy a calentar la punta. Lo mismo hacemos con la otra. Esta hebra del inicio ya la puedo meter para que no me estorbe. Continúo con mi fila número 10. Realizo un punto bajo en este primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue una disminución. Se repite un punto bajo y en el que sigue una disminución. Y así continúo toda la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a rellenar con la fibra sintética. Continúo con mi fila número 11. En esta fila realizo una disminución desde el primer punto. En total haré 5 disminuciones. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí al final deben quedarme 7 puntos bajos. Dejo una hebra un poquito larga . Ahora, para poder cerrar ya con una aguja, voy a tomar todas las hebras que están por fuera de los siguientes 6 puntos. Jalo, meto mi aguja en este mismo orificio .
y aquí ya puedo fijar con un nudo. Ahora con otro pedacito de hebra en color amarillo le hacemos un nudo en la punta. Vamos a entrar por cualquier orificio para salir justo en el anillo mágico. Ahí atoro. Le voy a dejar más o menos 1 centímetro. Voy a hacer otras 2 veces. Para hacerle las alas, me voy a basar en la línea que está debajo de los ojos. Voy a contar 1, 2 y 3 puntos. Entro con mi ganchillo. Tomo mi hebra en color amarillo. Voy a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenas. En la segunda cadena hago un punto bajo, otro punto bajo, llevo 2 y en esta que sigue hago un punto deslizado. Y eso es todo. Voy a dejar una hebra corta y jalo. Ahora con la aguja introduzco esta misma hebra y voy a salir por donde tengo la hebra con la que inicié. Ahí. Aquí le voy a hacer un par de nudos tenso fuerte. Y ahora con la aguja paso en este mismo orificio y pierdo esta hebra. Lo mismo voy a hacer con esta. Del otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a tomar la fila que está debajo del ojo y cuento 3 puntos, 1, 2 y 3. Y a partir de aquí, con mi ganchillo, tomo la hebra. Subo con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. En la segunda cadena hago un punto bajo. En la que sigue otro punto bajo y en la primera cadena hago un punto deslizado. Para realizar el pico corto una hebra larga de hilaza en color naranja y le hago un nudo en la punta. Inserto mi aguja y voy a salir en medio con la fila que está debajo de los ojos. Voy a salir en una de las hebras para que ahí atore el nudo.
Ahora esta hebra la pongo aquí sobre mi dedo para mantener una tensión. Le voy a dar 4 vueltas. 1, 2, 3 y 4. Voy a bajar al mismo orificio. Salgo ahorita por cualquier otro punto. Voy a jalar. Voy a tratar de mantener un poquito la tensión en este. Y hasta ahí se va a quedar porque quiero que quede ese pequeño piquito. Voy a irme hasta la parte de abajo. Y aquí voy a tomar uno de los puntos que están por debajo. Fijo con un nudo. Vuelvo a introducir mi aguja y pierdo un poquito por dentro del tejido. Jalo para que ese nudo se esconda. Ahí está. Para hacerle las patitas a mi pollito, voy a tomar una hebra larga de hilaza en color negro. Mi hebra tiene 6 cabos. La voy a dividir a la mitad. Ahora ya con la aguja y un nudo en la punta, voy a tomar mi punto central y de ahí subo una fila. Ahorita entro por cualquier otro. Voy a salir en un costado. Voy a tomar solo la fila de arriba, los 3 puntos que siguen. Vuelvo a salir por el punto en el que inicié. Y ahí ya tengo la primer patita. Entro en este mismo orificio, voy a dejar uno de separación y me voy al que sigue. Voy a hacer lo mismo. Ahora voy a tomar una de las hebras. Aquí voy a fijar con un nudo. Tenso con cuidado. Meto mi aguja en este mismo orificio y salgo por cualquier otro. Ahí está. Ahora, esta parte ya va a ser opcional. Yo le voy a colocar un poquito de rubor con un pincel. También le voy a poner al gallo un poquito. Y a la gallina también. Y es así como hemos terminado a nuestra familia de aves de corral.
Espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, pueden apoyarme suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho y activando la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.